continuar mi negocio de la manera más oportuna, eficaz, efectiva, inmediata, etcétera, posible, y que me afecte lo menos posible. Eso es lo que llamamos resiliencia. Lo voy a escribir en el chat porque hay gente que quizás no ha escuchado el término, pero entonces esa es la resiliencia. Ahora bien, todos lo han mencionado, varios dijeron que sí, que ciertamente debemos estar preparados como bomberos de forma integral, etcétera, pero nuestro día a día es la respuesta a emergencias. En una organización tenemos que ir mucho más allá y tenemos que quitarnos esas gringolas y tenemos que abordar la gestión de la seguridad y salud en el trabajo de una manera integral. Y por qué no, por ejemplo, migrar a sistemas integrados de gestión, donde hablemos de calidad, donde hablemos de ambiente, donde hablemos de seguridad, o tengamos únicamente un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. O quizás no tengamos un sistema de gestión, pero por lo menos tengamos una gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Esto en algún momento nos lo dijo la Covenin, creo que era la Covenin 4004, no recuerdo bien, que era nuestra antigua OSAS 18001, y hoy en día, bueno, tenemos como referencia la ISO 45001 para hablar de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Ahora bien, esto puede ser contradictorio, o podría parecer contradictorio. Algunos dirán, bueno, pero entonces no tenemos que prepararnos para las emergencias. Sí, pero más que prepararnos para la emergencia, tenemos que brindar espacios de trabajo seguros y saludables. Y en función de esto, voy a avanzar un par de temas en el guión que tengo acá, y luego les voy a hacer una pregunta sobre el tema de la responsabilidad y la culpa. Y esto nos va a llevar a hablar de los actos inseguros. Fíjense que definitivamente tenemos que estar preparados para las emergencias, tenemos que evitar que ellas sucedan, pero más allá de eso, tenemos que brindar espacios de trabajo seguros y saludables. Esto pasa por identificar peligros en las organizaciones. Esto es lo fundamental, lo primero que tenemos que hacer. Luego que hemos identificado esos peligros, vamos a evaluar los riesgos, y cuando los tenemos evaluados, debemos entonces establecer medidas de control. Vamos a ver algo que nos está diciendo Oleisa. Dice, en salud ocupacional se trata que se produzca el menor riesgo posible para evitar daños a la salud y enfermedades laborales, identificando los materiales peligrosos. Excelente, Oleisa, pero fíjate que no es solo los materiales peligrosos. Es decir, tú ya le estás poniendo el cascabel al gato cuando hablamos de los peligros. Una vez que identifiqué peligros, evalúo riesgos y establezco medidas de control. Entonces tú, Oleisa, como médico ocupacional que se quita la bata, se pone las botas y va al campo y toma decisiones y da recomendaciones de campo para decir, mira, tenemos que hacer, por ejemplo, un programa de conservación auditiva. Y ese programa de conservación auditiva entonces nos va a ayudar a que el trabajador no tenga un accidente donde le ocurra una sordera inmediata, o no tenga una enfermedad ocupacional donde le ocurra una hipoacusia progresiva, o alguna sordera también progresiva, y por una exposición crónica a altos niveles de presión sonora. Esto es precisamente entonces cómo empezamos a migrar de esa visión asistencialista de respuesta, donde el médico antes estaba en un servicio médico y atendía al que ya estaba lesionado o enfermo, y va al puesto de trabajo para disminuir esos riesgos, y haciendo una gestión integral donde hay un higienista, donde hay un bombero, donde hay un psicólogo ocupacional, donde hay una enfermera ocupacional, y donde hay todos los actores sociales y de trabajo y los especialistas que nos establece incluso la mal llamada norma técnica 03. ¿Por qué digo mal llamada? Porque en la Gaceta no aparece ese número por ningún lado. La norma técnica del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. En función de esto, hay algo fundamental que tenemos que también tener claro, y que muchas veces esa visión bomberil nos dificulta tener claro. En un trabajo, ¿quién es el dueño del peligro? El empleador, el empleado, el visitante, el contratista, el que va pasando por ahí. ¿Quién es el dueño del peligro? Lo pueden escribir, se los estoy preguntando en el chat, pero lo pueden escribir ahí. ¿Quién es el dueño del peligro en un proceso productivo? Es decir,
en donde hay un trabajo, donde hay una relación laboral. Tengo, por ejemplo, hablamos hace rato, un restaurante, un centro comercial. Bueno, vamos a ver qué nos dice David Linares. Enfocado a esta migración, o mejor dicho, ya va, que se me corrió aquí, esta rectificación, ya que algunas veces se puede caer en intrusismo, la gestión de seguridad es preventiva y contempla la gestión reactiva de seguridad. Sí, sí. Más que preventiva debe ser una gestión de riesgos integral, y es lo que estamos queriendo transmitir, donde obviamente hay una parte preventiva y esa parte preventiva puede tener una parte reactiva. Bueno, qué bueno ver que la mayoría coincide con que el dueño del peligro, y fíjense que dije peligro, aunque me había intentado decir riesgo, el dueño del peligro es el empleador. David lo ha dicho de una manera magistral, el dueño del peligro es quien lo genera, es decir, el empleador. Hendrik nos dice que el empleador, Jodalis dice que el empleador, Melissa dice que el empleador. Ok, María de los Ángeles dice, tanto el empleado como el empleador. Bien, gracias por eso. Alexander nos dice, el dueño del peligro es el empleador. Fíjense todos, estamos de acuerdo con que el dueño del peligro es el empleador, es el que lo genera, como lo dijo David. Es decir, si yo monto una fábrica de fuegos artificiales, yo estoy generando el peligro. Si yo voy manejando y yo choco a otra persona, como yo generé ese peligro, yo debo responder, me estoy adelantando lo que voy a hablar ahorita, y por eso es que yo le debo pagar al otro. Si yo disparo al aire y le cae a alguien esa bala, yo debo responder por ese daño, porque yo soy el que generó el peligro, soy el dueño del peligro. Si yo tengo mi música a todo volumen y estoy haciendo contaminación sónica en mi urbanización, soy el dueño de ese peligro, soy el que lo está generando. Incluso, fíjense una cosa, que como dice David, el dueño del peligro es el que lo genera, el empleador. Así como el empleador es también el que se lleva los beneficios cuando el negocio genera dinero. Si el negocio está generando dinero, el empleador es el que se lleva el dinero, pero también es quien debe resarcir las pérdidas. Es decir, si él tiene, por ejemplo, una hipoteca y no tiene para pagarla, pues tendrá que a lo mejor pedir otro préstamo. Si la producción está generando pérdidas y hay que inyectarle más dinero para poderle pagar a los trabajadores, entonces él debe también asumir las pérdidas. Un empleador, cuando genera un proceso productivo, genera ganancias, genera pérdidas, es él quien debe responder por esas ganancias o por esas pérdidas. Por eso es precisamente que la palabra responder es que yo debo resarcir el daño en caso que sea necesario. Por eso en Venezuela tenemos el RCV, Responsabilidad Civil Vehicular. Si yo choco por mi culpa, yo respondo pagándote el daño con mi seguro. Oleisa dice, en la actualidad una de las formas de minimizar los daños es que el trabajador conozca los riesgos. Esa es la labor principal de nosotros como instructores. Muy bien, Oleisa, va más allá de que ellos conozcan los riesgos. Y es precisamente donde quiero llegar. En función de lo que acabo de decir, el responsable del peligro y del riesgo es el empleador, el dueño del proceso productivo. Por eso es que nuestro artículo 87 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, del año 99, modificada en el año 2001, nos establece bien claro en su artículo 87 que el empleador debe brindar condiciones de trabajo seguras y saludables. Y nuestro artículo 43 de la Ley Orgánica del Trabajo, las trabajadoras y los trabajadores, nos establece que siempre, 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 todo daño ocasionado a un trabajador será responsabilidad del empleador. Esto es lo que se llama la responsabilidad objetiva, porque el empleador generó el daño, él debe responder. Ya vamos a hablar de culpabilidad, que es otra cosa. Franklin nos dice, higiene ocupacional del empleador debe identificar los peligros físicos, químicos, psicosocial, ergonómicos, naturales, biológicos, evaluar los riesgos y comunicar a los trabajadores estos riesgos con la notificación. Excelente, Franklin. Esto complementa lo que había dicho Leisa y hacia allá vamos, ¿no?
Mario nos habla de las obligaciones del empleador. Por eso precisamente entonces, con estas intervenciones excelentes que ustedes han hecho, y en función de lo que he venido mencionando, que si yo como empleador soy el dueño del peligro y de los riesgos generados por este peligro, entonces yo estoy obligado a identificar los peligros, a evaluar los riesgos y a generar todos los controles que debo aplicar para minimizar ese riesgo, para controlar ese riesgo, para tratar de que ese riesgo sea el menor posible. En función de eso, entonces tenemos, Moraima nos dice, para prevenir hay que dar a conocer las medidas y prevención y control de los riesgos asociados a la actividad. Excelente, pero fíjense que vamos llegando a lo que es la pirámide de control. En función de eso, yo identifico los procesos peligrosos, identifico los peligros, y esto lo puedo hacer con un proceso sistemático en mi organización, idealmente antes de, por ejemplo, recientemente nos contactó una clienta, bueno, una nueva clienta de Épsica, que ella va a hacer una remodelación de una empresa pequeña, de estas que fabrican productos de limpieza, y ella nos dice, y qué bueno que lo atajó en la remodelación, nos dice, estamos remodelando todo, incluso el sistema eléctrico. Ella me dice, si te lo muestro, pero me da pena mostrarte el sistema eléctrico. Le digo, no, todo lo contrario, precisamente en la etapa de diseño tú estás queriendo tomar las medidas de control y estás ganada a esto. En función de eso, fíjense que están hablando de las notificaciones del riesgo, ya vamos a hablar de eso, pero aguas arriba nosotros tenemos que tomar otras medidas de control. Recordemos que cuando hay un peligro, bueno, identificamos el peligro. En este caso de la muchacha que les acabo de hablar, ella identificó que hay peligro químico, porque vamos a trabajar con productos químicos, materiales peligrosos. Identificó que hay un peligro eléctrico, que es un peligro físico, ¿no? Por aquí ya alguien me dijo, bueno, Franklin dice de manera magistral, habla de peligro. Comúnmente decimos riesgo físico, no, son peligros. Peligros físicos, químicos, psicosocial, disergonómicos. En vez de naturales yo lo voy a llamar hidrometeorológicos, porque así nos dice nuestra Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo en su artículo 69 y 70, disergonómicos, meteorológicos, biológicos y los factores psicosociales. Una vez que hemos hecho esta identificación, bueno, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo vamos a accionar nosotros como especialistas, higienistas, prevencionistas? ¿Cuál es esa jerarquía? Ahí les pregunto, ¿cuáles serán las medidas que podremos tomar y en qué orden una vez que hemos identificado algún peligro? Vamos a ver. Estoy esperando por ustedes. Hay 41 personas conectadas. No es posible que no estén escribiendo nada por ahí, o se están sacando los mocos, o se durmieron, o están tomando café. A ver, Oleisa nos dice, nosotros identificar el riesgo. El riesgo no lo identificamos es el peligro. ¿Ok? Vamos a tener eso bien claro. Por ejemplo, el peligro químico, el peligro físico. Eso lo identificamos y el riesgo lo podemos evaluar. Muy bien, entonces nos dice, el riesgo podemos evaluar las condiciones y luego está el control. Ese es el riesgo el que nosotros tenemos que hacer. Excelente, precisamente, Oleisa, esa es la pregunta. Una vez que hemos identificado un peligro, ¿cuál es la jerarquía? ¿Cómo es esa pirámide de control? ¿Cómo es el orden? ¿Qué tenemos que hacer primero y cuáles son los controles? ¿Será dotar de equipo de protección personal? ¿Será tener controles de ingeniería? ¿Será tener controles? Ok, vamos a ver qué nos dice Mario José Hurtado. Identificar, estudiar, evaluar, reducir, mitigar, notificar. Eso está excelente. Sin embargo, yo me voy más hacia lo que nos está hablando Roberto Enrique. Sin embargo, discrepo un poquito, Roberto. Nos hablas de sustitución y luego eliminación. Después administración, medidas de ingeniería, PP. ¿Estás seguro, Roberto, que ese es el orden? Esos son los controles, pero el orden es otro. Franklin dice, identificamos los peligros, evaluamos los riesgos y notificamos las acciones preventivas y mitigantes. Es importante que los actos inseguros normalmente son producidos por los trabajadores y las condiciones inseguras son situaciones en las instalaciones. Cuidado, no estoy de acuerdo con eso. Para mí acto inseguro no existe. Eso es una forma de achacarle la culpa al trabajador. Ya ahí vamos a llegar más adelante y es parte de lo que quiero que nos desliguemos de eso.
Precisamente, olvidémonos de achacarle la culpa al trabajador. La responsabilidad es del empleador y nosotros como prevencionistas tenemos que buscar que existan espacios de seguros trabajos y saludables. Te compro lo de condiciones inseguras. Oleisa dice, control es el control administrativo, se aplica en el administrativo, quiere decir si es la máquina y luego el control a nivel individuo. Ciudades es la parte de educación, excelente. Notificación de riesgo, dotación de equipos, seguridad en la fuente, en el medio. Se los voy a poner. Esperaba que lo supieran. Aquí tenemos 40 prevencionistas, pero esta es una jerarquía de control que está consagrada en nuestra Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo, en la ISO 45001, y es un principio de higiene ocupacional a nivel mundial, jerarquía de controles. Ajá, vamos a ver, Moray me dice, se identifica el peligro, se aplican controles de ingeniería, se aplican controles de proceso, luego identificar, el PP utilizar. Primero, eliminación. ¿Qué es eliminación? Tratamos de quitar ese peligro. ¿Cómo? No siempre se puede, en algunos casos se puede. Henry nos dice, niveles de control en la fuente, medio administrativo. Eso es. Sin embargo, vamos a ver que una forma más completa de ver la pirámide, esta pirámide la puedo buscar en la OIT. Primero tratamos de eliminar. Un ejemplo que siempre pongo fue maravilloso, fue exitoso. En un concesionario automotriz teníamos altos niveles de presión sonora, mal llamado ruido. Teníamos altos niveles de presión sonora, identificamos que la fuente es un compresor. Bueno, resulta que ese compresor estaba dentro del taller. Y yo les dije, bueno, pero no podemos rodar este compresor para el lado de afuera del taller. ¿Pero cómo es eso? Bueno, vamos a desinstalar el compresor y lo vamos a instalar por el lado de afuera con unas tuberías. Bueno, pero es una inversión, sí, es una inversión, realmente. Es una inversión, esa es la palabra. No es un gasto, es un costo. Pero veámoslo como inversión, eso tiene retorno. De hecho, eliminamos el uso de los tapaoídos. Y se sacó la cuenta en cuánto tiempo ya no aplicaban los tapaoídos. Y cuánto tiempo entonces se había retornado su inversión. Moraima nos dice, se controla o elimina el peligro, de eso se trata, al identificar y controlar el proceso. Hendrik nos dice en el medio, controles de la ingeniería. Bien, es que esto es otra clasificación, hablar del medio. El medio tiene maneras de también actuar, pero de la manera como lo maneja la OIT, como se conoce en la ISO 45001, etcétera. Primero tratamos de eliminar, luego hacemos sustitución, tratamos de sustituir. Por ejemplo, la pintura de Dupont bases croma, y no es para hacerle publicidad. Esa pintura no tiene vapores orgánicos, entonces sustituimos una melisa, casi lo pega. Sustituimos una pintura con vapores orgánicos por una que tiene menos peligro, que es a base de agua. Melissa nos dice, eliminación, sustitución, controles de ingeniería, señalización y por último EPP. Mario, excelente, pero vamos a bajar un nivel administrativo. Mario nos dice eliminación, sustitución, luego tenemos controles de ingeniería, luego tenemos controles administrativos y por última opción el equipo de protección personal. Quítense también ese cassette de que no, que en Venezuela no se puede, que primero hay que usar el EPP porque es lo más barato, porque el empleador no me lo va a aceptar. Este ejemplo que les puse del compresor que movimos es en Venezuela. Y así tenemos muchos otros, ¿ok? O cómo podemos hacer también controles de ingeniería. Fíjense, ya les hablé de la eliminación, hablamos de la sustitución, hablamos de los controles de ingeniería. ¿Cuáles son ejemplos de controles de ingeniería? Guardas de seguridad, rejillas, rejas, barandas, ventilación, extracción, inyección de aire, ¿qué más? Bueno, hay muchísimo. El bloqueo y el etiquetado de seguridad es un control de ingeniería, o LOTOTO. Aquí les voy a poner las siglas LOTOTO, por sus siglas en inglés, bloqueo, etiquetado de seguridad y prueba, LOTOTO. Algunos lo conocen como LOTO, pero me gusta más el LOTOTO. LOTOBO, SAM, control de energías peligrosas, como lo quieran llamar, ¿ok? De hecho, en estos días falleció un trabajador triturado en una máquina que arrancó aquí en Caracas
lamentablemente. Mire, Jonathan está asintiendo. De verdad que me da un dolor cada vez que un trabajador fallece o pierde una extremidad por no existir loto. El loto es un control de ingeniería también. Bueno, controles de ingeniería hay muchos, ¿ok? Luego tenemos controles administrativos, y dentro de los controles administrativos hay muchísimo que se puede hacer, y ya ustedes han mencionado algunos. ¿Cuáles son esos? Información por escrito de las condiciones inseguras, insalubres en los medios de prevención o notificación de riesgo. Capacitación, formación, programa de seguridad y salud en el trabajo, programas de mantenimiento, procedimientos de trabajo seguro, permisos de trabajo seguro. Es decir, es un amplio espectro por el cual debemos pasearnos y debemos incluir. De hecho, fíjense, por ejemplo, en espacios confinados, algunos en sus organizaciones tienen espacios confinados y se le ha ocurrido mapear, inventariar los espacios confinados. Esto es un proceso que tenemos que tener como control administrativo, tener un plano, un mapa, ¿dónde están mis espacios confinados en la organización? Y tiene un código cada uno. Y cada uno tiene que decir si requiere o no requiere permiso de entrada. Cada uno debe decir cuáles son los permisos, las evaluaciones médicas que se tienen que hacer, etc. ¿Okay? Dentro de este control administrativo, entonces tenemos esas medidas o ese control médico ocupacional del trabajador. Bueno, hay muchísimas otras cosas que podemos hacer como controles administrativos, y como último recurso, el equipo de protección personal. Insisto, hay que pasearse por esto. Muchas veces la gente me dice, ajá, pero si tú vas a usar un taladro de esos neumáticos, de los que son para romper una calle, bueno, de cajón hay que ponerse tapaoídos, y posiblemente unas orejeras sobre los tapaoídos. Pero tú buscaste, hay uno que sea menos ruidoso. ¿Hay alguna máquina que no sea costosísima y que puedas implementar ahí? Puedes hacer rotación del personal, que es un cambio también administrativo, un control administrativo. Bueno, miren, en vez de que esté 8 horas ese mortal haciendo eso, que esté 4 horas en la mañana y en la tarde esté otro compañero. O puedes programar el proyecto de ingeniería para que no sea que tengan que romper todo en un día, sino que vayan rompiendo 1 hora diaria. Es decir, todas esas cosas son las por las cuales nos tenemos que pasear. De hecho, el ejemplo del tema de los niveles de presión sonora, que comúnmente dicen, no, quédale tapaoídos. Bueno, paseate por todo lo que es un programa de conservación auditiva, que debe incluir audiometrías, que debe incluir control en la fuente, como ustedes dijeron, controles de ingeniería, en el medio, etcétera, etcétera, etcétera. Por aquí nos dice Mario Hurtado, estudios de factibilidad y retorno de inmersión. Eso ayuda mucho a convencer, ya que crear una cultura de seguridad lleva mucho más tiempo, pero debemos dar paso. Excelente, Mario. De hecho, precisamente ese es el mensaje de esta conferencia, cómo migrar de esa visión de darle tapaoídos a la gente a una visión donde tengamos una política de seguridad y salud en el trabajo clara, donde haya un compromiso de la alta dirección, donde el empresario se dé cuenta que esto es una inversión más que un gasto, ¿ok? Y precisamente el estudio de retorno de la inversión es una de las mejores herramientas que podemos tener para convencer a la alta dirección. Pero si nosotros como prevencionistas seguimos creyendo en tenemos que dar rondas, tenemos que hacer inspecciones, tenemos que contemplar los extintores y enseñar a la gente a enseñar, pero no hemos hecho toda una gestión completa, pues vamos a fracasar. De hecho, bajo este mismo enfoque, les cuento que hace un tiempo en el Instagram de Epsica, la firma consultora que represento, pusimos un video que se hizo muy viral de un incendio en una zona de fritanga de un restaurante en Cúcuta, en Colombia. Y yo pregunté bien claro como prevencionista y lo puse en mayúscula. Y yo creo que esto más o menos reseña el mensaje que quiero transmitir el día de hoy. ¿Qué haría usted como prevencionista? Y todo el mundo dijo, revisar los extintores, capacitar a la brigada, que los extintores funcionen, y todos iban enfocados hacia los extintores. Bueno, no todos, la gran mayoría. El mensaje de esto es, y usted como prevencionista no puede pensar que esa freidora debe tener un sensor de temperatura y que al llegar a cierta temperatura se debe cortar la energía que está calentando esa freidora, bien sea gas o sea eléctrica.
Por ahí estaba conectado un amigo que trabaja en un centro comercial donde ocurrió un incendio en una freidora de esas que utilizan para freír en restaurantes. Y yo me pregunto si ahí era un locatario, el del centro comercial es corresponsable, pero el locatario es el que es el responsable directo. Ellos se pasearon por eso. Luego, había un sistema fijo de extinción. Es decir, el extintor vamos a pensarlo como última opción. Y es importante, pero eso también está debajo de esa cadena. Es decir, si vemos esa eliminación, sustitución, control de ingeniería, control administrativo, capacitación, etcétera, vamos a ver qué cosas de ingeniería nosotros podemos utilizar para evitar que esas cosas sucedan. De hecho, tengo otro ejemplo que fue un cuarto de servidores. Y aquí no aplica lo de convencer porque es facilito, porque imagínense cuánto representa por una empresa con 50 trabajadores que hace operaciones en Curazao, en Aruba, en Venezuela, en Colombia, y es una empresa consultora de ingeniería y se les quemó el cuarto de servidores. Cuando yo les digo, bueno, ¿y cómo? ¿Por qué ustedes no tenían cámaras de seguridad en ese cuarto de servidor? ¿Cómo ustedes saben si ingresó alguien ahí y quiso hacer un incendio intencional? Porque no tenían detectores de temperatura con sensores que por el mismo internet comunicaran rápidamente. ¿Por qué los splits estaban adentro? O sea, una serie de cosas. Cuando estamos hablando que un servidor de esos fácilmente cuesta $20,000. Y ¿cuánto te cuesta parar mi operación de sistema, facturación, compras, correo, etcétera, durante 3, 4, 5 días? Es decir, hay un tema de invertir en seguridad de los procesos, seguridad de los sistemas, seguridad de la organización, más que pensar en la culpabilidad de un trabajador. ¿Ok? Moraima dice, todo espacio confinado requiere un permiso y un certificado para poder accesar al mismo y ejecutar una actividad. Gracias, Moraima, excelente comentario. Y fíjate que no existen dos tipos de espacios confinados, y esto es regulación internacional. La OSHA lo establece así, NIOSH lo establece así. En Venezuela también trabajamos con esa metodología, que hay espacios confinados que requieren permiso de trabajo y otros que no. Pero es importante que precisamente tengamos bien caracterizado eso. Generalmente los que pueden generar atrapamiento, atmósferas peligrosas, etcétera, son los que requieren permiso. ¿Okay? Franklin nos habla de control de fuente de energía, hidráulica, neumática, mecánica, eléctrica. Toda energía que entra y que sale de un espacio confinado debe ser controlada, cerrada, bloqueada, asegurada, etiquetada por el bienestar de los entrantes. Excelente comentario el de Franklin. Josud, qué bueno verte por acá. Muchos gerentes piensan que son simples tener EPP, están seguros. Ejemplo, trabajo en altura, con andamio, utilizando arnés sin estar asegurados. Eso va más allá del EPP, como lo vimos en el curso de plataforma. Correcto. Fíjense que Josud se refiere a un curso que recientemente tuvimos de plataformas elevadoras móviles de personal, en el cual hacíamos mucho énfasis en todo este sistema de gestión previo. Yaribel, me quedan muy pocos minutos, ya lo sé, ya voy haciendo un cierre. Franklin nos habla de seguridad de los procesos, HACCP, análisis de riesgo, ART, etc. Joseph dice, es correcto, en ese caso particular faltaba la tapa para sofocar en el incendio, la cual luego la inspección le había retirado por desconocimiento. Falta de capacitación del personal Josud, pero fíjate que nuevamente el comentario es hacia la tapa, la respuesta y la falta de capacitación. Pero como digo, porque una freidora no tiene un sistema que corte automáticamente la temperatura cuando se acerca a la temperatura de ignición del aceite. Oleisa nos dice, nuestra labor como higienistas es educar, hacer comprender a los empleadores que ellos son los responsables de los daños que pueden tener los trabajadores, medidas de seguridad, se pueden reducir los riesgos y los gastos. Ya para ir cerrando, y precisamente por qué les hablo tanto énfasis, la responsabilidad siempre es del empleador. No digamos eso de acto inseguro, eso que suele ser la manera de achacarle la culpa al trabajador. Y ciertamente el trabajador puede tener la culpa. Eventualmente hay veces que se le identificó el proceso, se le dio toda su capacitación, se hicieron todos los controles, etcétera. El trabajador igual fue y metió la mano. Bueno, porque no había una reja para que él no metiera la mano. Es decir, casi siempre hay maneras de ingeniería, de sustitución, de eliminación previas al acto para que no haya manera que el trabajador ejecute el mal llamado acto inseguro. De hecho, por ejemplo, Josud nos habla de trabajo en altura, en la construcción de las vías del tren elevadas del ferrocarril en la zona de Guarenas Guatire, ahí Odebrecht en algún momento, conjunto con la gente de seguridad, diseñaron unas
plataformas completas que las ponían como rejas y se eliminaba ya el trabajo en altura. Entonces los trabajadores trabajaban en una zona segura, en vez de pensar en todo el tema de lo que es trabajo en seguridad y trabajo en altura. Esto nos lleva a lo importante que es que trabajemos en la Agenda 2030. Yo como miembro de la red del Objetivo de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030, siempre me parece que es importante que hablemos de esto. Y bueno, ya para cerrar y como mensaje final, como nos dice la Organización Internacional del Trabajo para este 28 de abril, y de verdad que un gran agradecimiento a Global Management y a mi amiga Yaribel por esta invitación. El llamado es que precisamente actuemos juntos para construir una cultura de seguridad y salud positiva, seguridad y salud proactiva, donde entendamos que el dueño del riesgo es el empleador y nosotros como prevencionistas debemos trabajar sobre los procesos, los sistemas, tratar de eliminar, tratar de hacer controles, tratar de sustituir. Primero controles de ingeniería, luego controles administrativos, agotarlos todos y como último recurso, o sea, cuando ya no queda manera, entender que un proceso que es seguro, que es saludable, una organización que es segura, que es saludable, ahí no existen ni hay ni va a haber actos inseguros. Muchísimas gracias desde Caracas, Venezuela. Habló para ustedes Helio Pimentel de EPSICA. Les voy a dejar mis redes sociales ahí en el chat o las redes sociales de EPSICA. Para nosotros un gran honor y un gran placer. Y felicitaciones nuevamente Yaribel y a Global por esta gran iniciativa que han tenido. Nos vemos el resto de los días y también aprovecho para invitarlos al evento del IUTSI, el Instituto Universitario Tecnológico de Seguridad Industrial en el estado Carabobo, 28 y 29 de abril. Vamos a estar allá con su primer congreso de seguridad y salud en el trabajo, así que nos vemos ahí. Yo voy a llevar un par de conferencias. Estamos como EPSICA en TikTok, Twitter, Instagram, Facebook, en todas las redes sociales, así que nos vemos por ahí. Muchísimas gracias y bueno, quedo atento a los comentarios, dudas, preguntas y cualquier aporte que bien puedan hacer. Bueno, muchísimas gracias, Helio. De verdad que ha sido, wow, súper interesante todo lo que nos has aportado para potenciar lo que nosotros estamos haciendo a nivel de seguridad y salud en el trabajo en nuestras organizaciones. Bueno, nos quedan aproximadamente 10 minutos. A algunos de ustedes, si nos quieren hacer, le pueden hacer alguna pregunta a Helio. Y si quieren dar algún comentario que sume a todo lo que ya hemos conversado, genial. Pueden abrir su micrófono y su cámara y recordarles que este enlace es el que se va a usar para todas las conferencias hasta el día viernes. Así que bueno, queda el espacio abierto para cualquiera de ustedes que quiera hacerle alguna pregunta a Helio o dar sus comentarios. Saludos a Carelis Betanco, que no la había visto, y a todas felicitaciones y gracias por esas intervenciones. Buenas tardes. Yo soy la doctora Abel Fernández. Mire, yo la felicito. Yo pienso que nosotros en la parte que usted estaba hablando como de bomberos, ¿no? En mi trabajo existen varios bomberos que están dando clases en la universidad. Dan clases de tanto de higiene como de calidad. Hay varios. Entonces, yo pienso que sí, que en la parte bomberil deberían también enfocarse a la parte de instrucción, porque ya que ustedes tienen la práctica, ya que ellos tienen el conocimiento y la práctica, pueden compartirlo con los estudiantes, para que eso es muy importante. En mi trabajo en la Universidad Politécnica Territorial de Zulia, nosotros tenemos varios profesionales y están abocados a eso, y nosotros en higiene y seguridad laboral tenemos un gran equipo y nosotros estamos en pro de eso, de la prevención,
de que los estudiantes estudien, los que sean próximos a ser ingenieros, ¿verdad? En PSU, ingeniero de ingeniería y seguridad, tengan los conocimientos básicos para que ellos puedan precisamente identificar, controlar y prevenir todas las instancias de todas las condiciones de peligro que pueden haber en los trabajos. Entonces, como la charla estaba abocada precisamente a la labor bomberil, entonces yo también insto a que las personas de este gremio, ¿verdad? Se aboquen precisamente a este tipo de instrucción. Excelente, doctora. Precisamente ese es el llamado a que los colegas entiendan, y no solo bomberos, personal de protección civil y los mismos prevencionistas, que muchas veces caemos en una visión bomberil. Y esto es importante, es importante que nos preparemos para la respuesta a emergencia, es importante que las organizaciones tengan brigadas, tengan un plan de emergencia, pero el llamado es que la cosa tiene que ir mucho más allá y tenemos que tener sistemas integrales de gestión, de seguridad y salud en el trabajo, que se contemple todo, que se contemple la morbilidad, la mortalidad, la salud ocupacional preventiva, los programas de bienestar, es decir, mucho más allá. De verdad que los felicito, qué bueno que estén por allá estuve cuando era IUTC en el 2002, algo así, precisamente un congreso que estuvimos de materiales peligrosos, y qué bueno ver que la Universidad Politécnica Territorial del Zulia está activa con esto, y mis felicitaciones, y definitivamente estoy convencido que el aporte de los colegas bomberos, protección civil, rescate, etcétera, es súper valuable, súper valioso, y bueno, felicitaciones por eso. Gracias, a la orden por aquí. Igual. Excelente. Bueno, ¿alguien más? Y cerramos por el día de hoy la conferencia. Vamos a ver si alguien tiene alguna otra pregunta. Juan Carlos preguntó que si esto queda grabado, lo van a subir en el YouTube de Global Management de Venezuela. Melissa nos dice, la cultura de seguridad y salud debe ser desde la educación básica, para así construir esta cultura de prevención. Correcto, estamos de acuerdo. Servicio Profesionales Linca nos dice, muchas gracias por la charla tan interesante. Gracias a ustedes, esto es por y para ustedes, y por supuesto gracias también a Global por esta gran iniciativa. Hola, me gustaría agradecerte, Elio, por esa excelente ponencia que has tenido en la tarde y la noche de hoy, que ha sido tan didáctica. Me llamó la atención el grado de participación y el estilo participativo con el que condujiste la ponencia. De hecho, la interacción fue siempre cara a cara, ni siquiera tuvimos una imagen, sino que nos sentimos en un diálogo directo contigo. Creo que es un estilo innovador y creo que fue exitoso en lograr el objetivo, además del tiempo. Y aunque quizás el tema da para mucho, yo creo que concretaste a los elementos claves que querías desarrollar, relacionados con quién es el dueño del peligro, diferenciar entre peligro y riesgo, y la jerarquía de los controles. Te felicito por eso, te agradezco en nombre de Global Management de Venezuela la participación. Cuenta con nosotros también para continuar cooperando en este tipo de eventos que logren compartir el conocimiento con todas las partes interesadas. Y también agradezco a todas las personas que, incluso siendo un día festivo, están presentes acá a estas horas. Eso quiere decir que el tema despierta alto interés, y espero que se hayan sentido a gusto como me he sentido yo. Y nada, pues invitarlos también a los próximos eventos que tenemos por el resto de la semana, y siéntanse libres de seguir participando y además de compartir la información con otras personas para que se pueda replicar y podamos tener una interacción mayor en pro del conocimiento del ámbito profesional. Gracias.
Listo, bueno, por acá leo algunos comentarios, dándole felicitaciones a Helio, tenemos a la gente de México activos, y bueno, muchísimas gracias a todos, los espero mañana con una gran amiga de esta casa como lo es Keila Soteldo, así que los espero a la misma hora. Y como siempre, con nuestro cafecito calientito en mano. Así que bueno, Helio, muchísimas gracias y que pasen una excelente noche. Hasta luego.